Antídoto contra el orgullo. Es el título de nuestra reflexión. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Salmo 51, versículos 3 y 4a. Dice: Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué la gente que llega al poder se transforma y hasta se trastorna? En los últimos estudios hemos estado reflexionando sobre la altivez, el orgullo y la arrogancia, y dijimos que es una de las cosas que son abominables a Dios. Vimos ejemplos bíblicos y comentamos sobre los estragos y daños que ocasionan los orgullosos en su persona, familia, organización y hasta en el gobierno. Vimos que cuando llegan al poder, su ego es sobreexaltado y se convierten en semidioses, creyéndose que tienen el derecho y la autoridad para hacer y deshacer, recurriendo a cualquier método, pues no hay nadie que les pueda detener hasta que su propia ceguera y arrogancia les lleva a cometer errores que los hacen caer estrepitosamente. ¿Cuál es el antídoto? La palabra de Dios. Sí, ahí se nos señala con toda claridad que esto es un asunto del corazón. La pregunta a hacer es: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Tu yo o Jesucristo? La respuesta honesta a esta pregunta es el primer paso. El orgulloso debe reconocer que él ha entronizado su yo en su propio corazón, y al hacer eso, se ha convertido en su propio Dios y se adora a sí mismo, lo que lo deja en terrible posición frente a Dios, pues Él claramente dijo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Éxodo 20, versículos 3 y 5. Y eso es precisamente lo que el egocéntrico ha hecho. Primeramente, es reconocer eso, que él se ha convertido en su propio Dios, y al hacerlo, ha ofendido gravemente al Señor, pues él creó al ser humano para que le dé honra, gloria y honor al Creador en todo tiempo, lugar y condición. Pero el egocéntrico le ha robado esa gloria y esa adoración. La Biblia dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 en su primera parte. Lo segundo que debe hacer es arrepentirse de corazón de esa grave ofensa a Dios. El apóstol Pedro dijo: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. El arrepentimiento lleva consigo la conciencia de que se ha ofendido gravemente la majestad de Dios y su gloria. En las notas teológicas de la Biblia de Estudio de la Reforma, página 1890, nos explica con claridad lo que es ese acto. Dice: el arrepentimiento en la Biblia significa experimentar un cambio en la mente de uno. Este cambio de mente no es solo un mero cambio de opiniones de poca importancia,
sino un cambio completo en la dirección de la vida de la persona. Implica un cambio radical de darle la espalda al pecado y dirigirse a Cristo. Los teólogos dicen que la contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino. Implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa abierta y completamente su pecado, sin tratar de justificarlo. Este reconocimiento de pecado va acompañado de una disposición a hacer una restitución, siempre que sea posible, y de una resolución a alejarse del pecado. Cuando el arrepentimiento se ofrece a Dios en un espíritu de contrición, Él promete perdonarnos y restaurarnos a la comunión con Él. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos muestra la historia del rey David, que, llevado de su altivez y orgullo, abusó de su poder y cometió adulterio con la esposa de uno de sus fieles militares. Dios envió al profeta Natán, quien confrontó y redarguyó al rey por su pecado, y éste lo reconoció y se arrepintió de corazón. En uno de sus salmos, David expresó: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículos 3 y 4. El relato bíblico dice que Dios, al ver el verdadero arrepentimiento de David, lo perdonó y lo dejó con vida. No obstante, tendría que sufrir las consecuencias de su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 y 11 dice: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Aquí vemos claramente que Dios tuvo misericordia de David, pues no recibió lo que merecía, es decir, la muerte, sino que le perdonó la vida y le dio una segunda oportunidad, aunque también le hizo tomar conciencia de las consecuencias de su pecado. Pues una vez que el orgulloso ha reconocido su pecado, ha experimentado un verdadero arrepentimiento, lo que debe hacer es confesar ese pecado al Señor y acogerse a la misericordia y gracia de Dios, quien tomó la iniciativa para reconciliar consigo mismo al pecador, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Cristo llevó ahí todas nuestras iniquidades y rebeldías. Por su sacrificio nos otorgó su perdón. No lo merecemos, pero Él, por su gracia, nos reconcilió y restauró. Ahora debemos venir a Él humillados y con un corazón quebrantado, suplicando su favor y creyendo que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para borrar nuestro pecado. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pues una vez que hemos rendido nuestra vida a Él por fe, Cristo nos dará un nuevo corazón y morará en Él para siempre. Tendremos una nueva vida,
en la que buscaremos imitar el ejemplo de Jesús, siendo humildes como Él lo fue y viviendo para hacer su voluntad. Dejaremos atrás nuestra antigua manera de vivir y de pensar, y cuando se presente la tentación del orgullo, el Espíritu Santo nos redarguirá de pecado. Seremos sensibles a su voz y humildes vendremos de inmediato al Señor suplicando su perdón, y Él nos levantará para que sigamos creciendo en madurez espiritual y en victoria en Cristo. Amigo que me escuchas, los brazos de misericordia y de perdón de Dios están abiertos para ti. ¿Ya te apropiaste de ese antídoto para vencer tu orgullo y tu egoísmo? No tardes. El Señor es paciente para contigo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.